Bien, hemos visto cómo el hígado es el centro metabólico y que regula cómo se distribuyen las moléculas bajo las diferentes condiciones de ayuno o de alimentación. Y ahora vamos a ver qué otras rutas o cuáles son las principales funciones asociadas al metabolismo de cada uno de los otros tejidos. No vamos a verlo todos, pero varios que son de importancia. ¿Ya? Hablemos de los adipocitos. La principal función de los adipocitos es servir como células de reserva. Y son células realmente únicas, porque la verdad es que hasta ahora no se conoce si realmente tienen un límite de crecimiento. ¿Ya? Se han encontrado, se han extraído adipocitos eh, que, que son visibles a simple vista de un humano. Una célula normal no es visible a simple vista. ¿Ya? Son células gigantes. Y, y la razón por la cual se hacen gigantes tiene que ver con que esencialmente el, más del 99% de su volumen puede ser grasa. ¿Ya? Lo usual es que no sea tanto. Lo usual es que en un adipocito, dependiendo del tipo de célula que sea, eh, tengan un 60% de su volumen como triglicéridos. Pero algunos adipocitos se han encontrado, como les decía, que más del 99% de su volumen vienen a ser una gota gigante de aceites, ¿ya? Eh, y la verdad es que en cultivos celulares se los ha alimentado y alimentado, y se ha visto de que prácticamente casi no tienen un límite de crecimiento, ¿ya? Y eso los convierte en unas células eh, geniales para guardar cosas, pero bueno, el exceso de todo en un ser vivo siempre es perjudicial. ¿Ya? Eh, los adipocitos tienen una peculiaridad, por lo menos vamos a restringirnos aquí en humanos, ¿ya? Una peculiaridad, y es que durante el crecimiento, durante el crecimiento, ¿ya? Eh, Estamos hablando de un bebé normal, saludable, que no tenga un porcentaje de un promedio de depósitos estándar, ¿ya? Eh, durante el crecimiento hay etapas donde el número de células grasas se incrementa. Eso es variable en ambos sexos. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Pero es normal de que durante el desarrollo el número de adipocitos vaya a aumentarse. Ahora, si durante ese mismo desarrollo o en una etapa ya posterior a la adolescencia, pubertad, etcétera, eh, la ingesta de energía es mayor al gasto, bueno, ese exceso va a tener que almacenarse en alguna parte. Y por lo tanto, allí los adipocitos empiezan a aumentar su tamaño. ¿Ya? Entonces, ese es el primer estadio o la primera etapa de engordarse. ¿Ya? Que los adipocitos que uno tiene aumentan su tamaño. Si se mantiene por un tiempo prolongado esta ingesta, ¿ya? Y se mantiene este consumo mayor al gasto, eh, se genera un estímulo que hace de que el número de depósitos aumente. ¿Okay? Entonces, aquí no es, en esta etapa teníamos mayor número de células, las células crecen, se hacen más grandes porque almacenan más cantidad de grasa, pero llega un momento en que si la ingesta sigue siendo alta, el número de células otra vez vuelve a crecer. O sea, aumenta el número de depósitos. ¿Ya? Y al aumentar el número de depósitos, estos otra vez pueden almacenar más cantidad de grasa. Si por causa de una dieta o lo que sea, alguna restricción alimentaria, la persona eh, disminuye su consumo, el contenido de los adipocitos puede disminuirse, pero ya no el número. ¿Ok? Ya no el número. Entonces, si una persona ha pasado por este ciclo,
¿ok? El número de adipocitos, estas células son bastante resistentes, el número de adipocitos se mantiene. Y estas células son células hambrientas. Su función es almacenar. Eh, Y eso es lo que explica, entre otras cosas, lo que se conoce como el efecto rebote. ¿Ya? Una persona hace una dieta, se esfuerza, se sacrifica, etcétera, etcétera, disminuye y en 2 semanas puede subir de nuevo lo mismo que bajó, porque el número de porque tiene un número alto de adipocitos, ¿ok? Y los adipocitos son especialistas en almacenar energía, su función es esa. Entonces cualquier exceso lo van a ir guardando, guardando. Eh, y por esa razón es que es difícil el mantener esa disminución de peso, porque tenemos células que están allí en gran cantidad activas para poder almacenar cualquier exceso de energía. ¿Ya? Esta es una de las cosas interesantes. Y por esa razón, por ejemplo, es que en muchos casos se utiliza eh, la extirpación de esas células, ¿ya? Las famosas operaciones de liposucción, etcétera. Eliminar el exceso de células adipocíticas que se han generado. A veces puede ser una de las formas en las cuales hay que eliminar porque se han ido no solamente aumentando el tamaño, sino también aumentando la cantidad de células. Eh, la distribución de los adipocitos en hombres y mujeres suele ser diferente, ¿ya? Principalmente, bueno, aquí salen favorecidas las mujeres porque el, las principales zonas de carga de adipocitos de las mujeres son las zonas de las caderas. En cambio, en el hombre la principal zona de adipocitos son la zona del torso, lo que se conoce como la forma de pera de pera y manzana, ¿ya? Ahora, ¿por qué razón los hombres estamos desfavorecidos? Porque esta zona de superior tiene órganos que son importantes. Entonces, están cerca de zonas de adipocitos. Y por esa razón es que tienen en general los hombres una mayor tendencia a problemas cardíacos, acumulación de grasas, arteriosclerosis, por las zonas donde se acumulan las grasas. ¿Ya? Es una diferencia. Los, los adipocitos, como cualquier célula, utilizan la glucosa cuando tienen disponibilidad de glucosa. ¿Y, y qué es lo que hacen con la glucosa esencialmente? Mantienen lo que se conoce como el ciclo de los triglicéridos, ¿ya? En donde cuando hay glucosa, por ejemplo, estamos alimentados, ¿ya? Estamos alimentados. Hay glucosa, la glucosa entra al adipocito. En el adipocito hay un ciclo interno permanente en donde se forman triglicéridos, se combina glicerol, que viene de la glicólisis, ¿ya? Glicerol de la glicólisis, se combina con ácidos grasos y forma triglicéridos. Y los triglicéridos son los que se guardan. Pero además hay lipasas que degradan a estos, ¿ok? Degradan triglicéridos y producen glicerol y ácidos grasos. El glicerol no puede ser fosforilado en el adipocito, así que el glicerol sale y va hacia el hígado. ¿En qué lo va a gastar el hígado el glicerol? En fabricar nueva glucosa, ¿ya? Los ácidos grasos, dependiendo de si es que hay ingreso de glucosa, los ácidos grasos pueden volver a ser reesterificados en triglicéridos y se mantienen así en el adipocito, ¿ya? Se fabrican triglicéridos, se degradan triglicéridos. Mientras haya glucosa, se formará glicerol fosfato y estos ácidos grasos estarán dando vueltas en el adipocito. Si no hay glucosa, si no hay glucosa, el ácido graso sale hacia la sangre, ¿ya? Entonces es una forma en la cual el adipocito... Bueno, entre otras cosas hay que considerar que los triglicéridos son aceites, la mayoría, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando dejamos los aceites mucho tiempo reposando? Se vuelven más densos, ¿ok? Entonces, si se dejasen los triglicéridos sin metabolizar mucho tiempo en las células, se pegarían mucho entre ellos y ya después no podría, sería muy complicado degradarlos. Entonces, por esa razón es que los triglicéridos están moviéndose permanentemente.
Ojo, no solo se mueven dentro del adipocito, sino que también se van a mover entre el adipocito y el hígado, ¿ya? A eso se le conoce como el ciclo de los triacilglicéridos. Antes se lo consideraba un ciclo inútil, porque lo que ocurre es lo siguiente. En el adipocito tenemos reservas de triglicéridos. El triglicérido se degrada, se hidroliza a glicerol y ácido graso. El glicerol sale a la sangre, va hacia el hígado, ¿ya? Y ahí el hígado lo convierte en glucosa. El ácido graso también sale a la sangre y una parte de los ácidos grasos que salen van a ser usados por los tejidos y otra parte, de hecho la mayor parte, cerca del 75% de los ácidos grasos que salen del adipocito van a ser reesterificados en el hígado. Ácido graso, magricerol, triglicéridos, y el hígado los vuelve a enviar como lipoproteína al tejido adiposo. De ahí otra vez se guardan, y otra vez se degradan, y otra vez salen. Y el 75% de los ácidos grasos están moviéndose permanentemente en esto. Aquí hay gasto de energía, aquí hay gasto de energía, ¿ya? Al principio se pensaba de que esto era un ciclo más o menos inútil, porque simplemente están moviendo ácidos grasos sin una utilidad. Pero después se consideró de que probablemente ese movimiento es para evitar que las grasas se mantengan en un solo sitio, para evitar de que las grasas formen agregados apolares, de modo de que después ya sean imposibles de degradar. ¿Okay? Entonces, una forma de mantener a los lípidos con posibilidades de degradarlos es mantenerlos siempre en movimiento. Entonces, permanentemente hay salida de ácidos grasos del adipocito y regreso de ácidos grasos del adipocito, ¿ya? Durante la alimentación, los ácidos grasos se mueven solo acá, porque están entrando glucosa y al haber glucosa se reesterifican adentro. En el ayuno salen los ácidos grasos, pero la mayoría regresan otra vez al adipocito y continúan su movimiento, ¿ya? Entonces, ese es un rol interesante que cumplen los triglicéridos en este ciclo, ¿ya? También tenemos que considerar de que existen dos formas de células adipocíticas. Células que se conocen como células blancas o adipocitos blancos y adipocitos cafés o también le dicen pardos, ¿ya? O marrones. Los adipocitos blancos son la mayor parte de adipocitos que encontramos en los adultos y que consisten en una célula con pequeña con pequeña con pequeña cantidad de citosol y una gran cantidad de reserva de triglicéridos. Y los adipocitos pardos tienen gran cantidad de citosol en el cual tienen muchas mitocondrias, ¿ya? Muchas mitocondrias. Y las reservas que presentan son más pequeñas, ¿ven? De grasa. Los adipocitos blancos, como les decía, los encontramos abundantemente en los adultos y son reservas generales. En cambio, los adipocitos pardos los encontramos principalmente en los recién nacidos, ¿ya? Principalmente en los recién nacidos. Y en estos, aquí se muestra en estas fotografías a este bebé las zonas donde hay abundancia de adipocitos pardos, ¿ok? ¿Cuál es la razón? Les dije que los adipocitos pardos tenían mitocondrias. Estas mitocondrias tienen una proteína especial que se llama termogenina, ¿ya? Que se llama termogenina. Y esa proteína permite que en lugar de que en la cadena de electrones se produzca ATP, se produzca calor, ¿ok? Entonces, es importante esta presencia de adipocitos pardos o marrones en los recién nacidos, porque los recién nacidos son un desastre metabólico,
¿ya? Se pasaron 9 meses en el vientre de la madre y la madre se encargó de regular un montón de procesos. Regular la glicemia sanguínea que tenían, regular la eliminación de desechos, regular la temperatura corporal, estaban adentro a 37 permanentemente, etcétera. ¿Ok? Entonces, una vez que han nacido, que están separados de la madre, tienen que aprender a regular un montón de cosas. Y dentro de esos equilibrios que tienen que conseguir, está la regulación térmica, ¿ya? Si tienen hijos, algunos de ustedes, o hermanitos, o sobrinos, lo que sea, en un recién nacido, si le tocan las manos pueden estar tibiecitas o pueden estar muy frías, ¿ok? Porque su temperatura corporal no está bien regulada todavía. Pero la parte del pecho, la parte de la espalda, estas regiones siempre van a estar a temperatura, bueno, de hecho son un poquito más de 37,5, casi 38, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque debajo de estas zonas están lo que se conoce como los órganos nobles. Está el corazón, están los pulmones, están los riñones, las carótidas, etcétera, que, que necesitan mantenerse a una temperatura más alta, ¿ya? Entonces, las extremidades pueden estar más frías, pueden estar más tibias, van ahí aprendiendo a regular metabólicamente, pero, eh, pero este tejido sirve para generar calor y mantener ciertos órganos, que se llaman los órganos nobles, ¿ya? A temperatura más estable, para que puedan funcionar correctamente. ¿Okay? Eh, Antes se pensaba que la grasa parda era exclusiva de los recién nacidos, pero ahora se ha encontrado de que no, de que los adultos también presentan grasa parda. Particularmente las personas que viven permanentemente en climas más fríos eh, suelen tener, suelen tener eh, grasa parda, ¿ya? Que les sirve, como pueden ver, para mantener la zona de las carótidas, la zona del corazón, riñones, a una temperatura más alta. ¿Ok? Eh, y distribuidos por el cuerpo también tenemos algunas otras regiones, pero, pero son escasas en el caso de los adultos. No, no es que les afecte a temperaturas altas, sino que la, la grasa parda no es necesaria, por ejemplo, si uno vive en un lugar tropical, ¿ya? No, no necesita. eh, pero si una persona vive permanentemente a climas que son bastante fríos, 5 grados o menos, qué sé yo, eh, conserva grasa que le permite tener esas zonas a mayor temperatura, ¿ya? Eh, se, se, se suelen perder. Por ejemplo, si una persona tiene grasa parda, vive en un lugar frío y se mueve, se muda a un lugar más cálido, la grasa parda se suele perder, ¿ya? Eh, Tal vez le pueda generar al principio algún tipo de incomodidad, eh, eh, el hecho de tener grasa parda y estar en un lugar cálido. Pero como se pierde en pocas semanas, eh, no es algo que sea un problema muy prolongado. Otro tejido, otro tejido que es también interesante de analizar es el de la musculatura esquelética, ¿ya? La principal función de la musculatura esquelética es mecánica, es movimiento. Eh, y como la masa muscular es abundante en el cuerpo, ¿ya? Es un tejido que ocupa harta masa, requiere una gran cantidad de energía. Y aparte de eso, para poder movilizarse se gasta una enorme cantidad de ATP. Por lo tanto, el músculo tiene rutas metabólicas para producir energía
desde un montón de moléculas, ¿ya? Puede generar ATP desde la degradación de glucosas, ¿ya? Degradando glucógeno, puede hacer respiración celular, puede hacer fermentación, puede degradar grasas, puede degradar cuerpos cetónicos, puede usar fosfocreatina, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el músculo usa todo lo que pueda para generar energía, ¿ok? Y además, el músculo utiliza sustratos desde otros tejidos para poder mantener el gasto energético que comprende hacer actividad física. Dentro de esos tejidos nos sorprende de que sea el hígado uno de los que realiza este aporte, ¿ya? Durante el ejercicio es conocido que el ciclo de Cori le envía glucosa al hígado, este hace fermentación y regresa ácido láctico. Y se genera esta ruta, ¿ya? También, cuando se hacen degradación de proteínas, el ciclo de la alanina permite que se envíe alanina, algo parecido a este, pero en vez de enviarse lactato, se envía alanina y regresa glucosa igual. Entonces, el hígado es un aportador de sustratos energéticos hacia el músculo durante el ejercicio. El otro sistema, que aquí no está mostrado, que también le aporta al músculo energía, es los adipocitos, ¿ya? Porque los adipocitos le van a enviar ácidos grasos para que el músculo los pueda degradar, ¿ok? Ahora, cada una de las moléculas involucradas, si es que vienen de afuera, ¿ya? Si vienen de afuera o si son propias del músculo, van a ser metabolizadas a velocidades diferentes, ¿ya? Eh, por ejemplo, no es lo mismo la velocidad a la que se genera ATP desde una glucosa que está en el músculo a de una glucosa que está en el hígado y tiene que viajar al músculo y recién ahí aportar energía, ¿ya? No es lo mismo degradar una glucosa, que son 10 reacciones, a degradar una fosfocreatina, que es una sola reacción, ¿ya? No es lo mismo movilizar la glucosa desde el hígado hasta el músculo que movilizar ácidos grasos del adipocito hacia el músculo. Las velocidades a la cual fluyen las diversas cosas en la sangre y se transportan y se metabolizan son diferentes, ¿ok? Entonces, en base a eso, tenemos de que el músculo puede desarrollar diferentes tipos de ejercicios a diferentes velocidades, ¿ok? Eh, para hacer ejercicios a máxima capacidad, ¿ya? A máxima capacidad, se requieren rutas metabólicas que sean rápidas. Y las rutas metabólicas que son rápidas, bueno, aparte del ATP propio que puede haber en el citosol del músculo, está la ruta de la fosfocreatina, la ruta de la glicólisis y la ruta de la degradación de glicógeno. Esas rutas son relativamente rápidas, ¿ok? Porque son moléculas que están en el músculo y que en unas pocas reacciones ya producen ATP, ¿ok? Eh, la degradación de moléculas que tienen que venir de otra parte ya es más lenta. Por ejemplo, la glucosa que le envía el hígado, ¿ya? Eh, o la misma ruta que implique la respiración celular, porque la glicólisis pueden ser 10 reacciones, pero ya meter el piruvato a la mitocondria implica el transporte, implica el ciclo de Krebs, implica la cadena de electrones, etcétera. Entonces, si bien es cierto que con la respiración celular y la parte aeróbica se puede producir más energía, la producción ya es más lenta. Y si consideramos un ejercicio mucho más prolongado, ¿ok? Estamos hablando ya de, no sé, arriba de 15, 20 minutos, eh, allí se tiene que recibir aportes del hígado, del músculo. Glucosa que viaje del hígado, grasas que vengan de los adipocitos, con lo cual se hace mucho más lento, ¿ok? Por lo tanto, las velocidades a las cuales se pueden realizar diferentes trabajos van a depender de cuál es el sustrato que utiliza el músculo. Por esa razón, por ejemplo, correr a máxima velocidad, como lo hace un atleta de 100 metros, eh, no, no,
no puede realizarse por más allá de unos 10 a 15 segundos. ¿Ok? El sprint a máxima velocidad no puede ser sostenido por más tiempo, porque en ese sprint, en ese instante, en esos 15 segundos que puede durar correr una cuadra, se han gastado la fosfocreatina que había, la glucosa en el músculo, haciendo glicólisis. ¿Okay? Después uno puede seguir corriendo, pero tiene que bajar la velocidad. Y pueden ver de que conforme aumenta el tiempo, aquí está en segundos, 100 segundos, 1000 segundos, 10.000 segundos, ¿ya? Eh, ya tenemos eh, que las velocidades que se pueden lograr son mucho menores. ¿Ya? Aquí tengo una carrera de 1000 metros, ¿ya? Una carrera de 1000 metros. Implica que la velocidad es como la mitad de la velocidad máxima. ¿Okay? Una maratón que están corriendo más de 2 horas. ¿Okay? Eso implica eh, también como un tercio más o menos de la velocidad máxima que se pueden conseguir. ¿Ya? Eh, Esto tiene que ver directamente con la velocidad a la cual se produce energía. Eh, Aquí tenemos las diferentes rutas, cuál es la velocidad a la cual producen energía y cuál es la cantidad de energía que pueden producir. ¿Ya? El músculo, el músculo tiene más o menos una concentración de 200 milimoles de ATP disponible en ese instante. ¿Okay? O sea, si ustedes están sentados, en su músculo hay en ese instante unos 200 milimoles de ATP. Si ustedes empiezan a correr, se van a gastar esos milimoles en menos de un segundo. ¿Okay? Pero también en el músculo hay creatina fosfato, que es una reserva rápida. Y en una sola reacción, la creatina fosfato forma ATP. La concentración que tenemos de creatina fosfato en el músculo es alrededor de entre 70 a 80 milimoles. ¿Ok? Perdón, es alrededor de 400 milimoles. Pero como es una sola reacción enzimática, es rápida de producirse. ¿Ok? Se hace a alta velocidad. Pero la cantidad que tenemos de reserva de esta molécula es poquita. ¿Cuánto nos dura esta molécula? 2 segundos, 3 segundos. ¿Ok? Entonces, si empiezan a correr, antes de los 5 segundos ya se gastaron la creatina fosfato que tenían. ¿Ok? Desde que empezaron a correr, ya su músculo puso en actividad otras rutas, ya no solamente esta. Por ejemplo, empiezan a degradar la glucosa. ¿Qué glucosa? La que tenían de glicógeno. Entonces, degradan glicógeno y hacen glicólisis. ¿Cuál es la velocidad de esas 11 reacciones? Alrededor de 39 milimoles por segundo. ¿Cuánto produce cantidad del glicógeno almacenado? Más de 6.000. ¿Ok? Entonces aquí vemos de que ya utilizar la glucosa que tenía almacenada en el músculo proporciona energía para unos cuantos minutos, para correr unos cuantos minutos. Pero la velocidad a la cual se produce ATP es más baja. ¿Ok? Entonces ya no se puede correr a la máxima velocidad como era al inicio con la creatina. Eh, si, si además de usar la glicólisis se usa la respiración celular, la velocidad se hace más lenta todavía. Pero fíjense, aumentamos bastante la cantidad de energía. Entonces esto ya nos permite poder movilizarnos, poder correr por una cantidad mucho mayor de minutos. Pero ya no lo podemos hacer tan rápido porque las reacciones son más lentas. Si consideramos el azúcar que llega del hígado o las grasas que llegan de los adipocitos, las velocidades son mucho menores todavía. A pesar de que, como pueden ver acá, la cantidad de grasa que llega desde los adipocitos le proporciona una enorme cantidad de energía. ¿Ok? Una enorme cantidad. Pero la velocidad a la cual se puede generar ATP es mucho más baja. ¿Ok? Entonces, eh, eh, la cantidad de ATP que se puede fabricar por segundo desde las grasas es mucho más lenta. Y eso hace de que uno no pueda tener un ritmo de ejercicio elevado permanentemente.
¿Ok? Entonces, en base a eso tenemos cómo los diferentes tipos de ejercicio van a requerir diferentes tipos de sustrato. Si un ejercicio está enfocado en velocidad, tendrá que ser un ejercicio corto, porque se puede conseguir harta velocidad, eh, pero solamente se puede lograr pequeñas cantidades de energía. ¿Ya? En cambio, un ejercicio más lento, pero prolongado, puede usar grasas que producen grandes cantidades de energía, aunque a baja concentración. ¿Ya? Eh, un tejido muscular especial es el músculo cardíaco. Eh, es un tejido que está en permanente movimiento, jamás se detiene. ¿Ya? Eh, y como requiere gran cantidad de energía por el hecho de que está en actividad constante, eh, más o menos la mitad casi de la estructura de la fibra está ocupada por mitocondrias. Ya tiene una gran cantidad de mitocondrias porque necesita gran cantidad de energía, lo cual nos indica que su metabolismo es esencialmente aeróbico, ¿ya? Esencialmente aeróbico. Y eso se evidencia cuando se analiza cuáles son las rutas que utiliza. El músculo cardíaco puede usar glucosa haciendo glicólisis, haciendo respiración celular, ¿ya? Haciendo respiración celular. Puede usar ácidos grasos, ácido, puede almacenar algo de grasa el músculo, ¿ya? Pero hace beta-oxidación para generar ATP a través de la respiración celular. También, durante el ayuno, además de la glucosa que puede enviarle el hígado, usa cuerpos cetónicos para generar energía, ¿ya? Y hay otra cosa que también es interesante. Durante condiciones de no ejercicio, el, el músculo cardíaco también usa ácido láctico como energía. ¿De dónde viene este ácido láctico? De los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos todo el tiempo están haciendo fermentación. Por lo tanto, todo el tiempo están fabricando lactato. Y ese lactato es utilizado por el corazón para hacer fermentación inversa y luego esto lo mete a la respiración celular y continúa la ruta. Y genera ATP también desde ácido láctico. ¿Ya? Solo cuando uno hace ejercicio y se requiere mayor gasto acá, es que el corazón hace fermentación. ¿Ya? Cuando uno hace ejercicio, ¿por qué hace fermentación? Se degradan más ácidos grasos y esta ruta se bloquea. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que durante el ejercicio se usa más grasas en las musculaturas, incluida esta, y ahí hace fermentación. Pero durante condiciones de no ejercicio, además de usar la glicólisis y otras cosas, también usa la fermentación inversa para usar el lactato como energía. Una curiosidad. ¿Ya? Otro tejido, el cerebro. Las neuronas son células eh, que su metabolismo es esencialmente glicolítico y esencialmente aeróbico. ¿Ya? Esencialmente aeróbico. A pesar de que hacen glicólisis, no hacen fermentación. Consumen el, consumen una gran cantidad de la glucosa que uno incorpora, ¿ya? Y también consumen una gran cantidad del oxígeno que respiramos. Eh, se ha encontrado de que en términos generales el cerebro es más o menos estándar en su gasto, ¿ya? Eh, por ejemplo, se ha encontrado que una persona que está durmiendo, que se supone que el cerebro está en reposo, en términos más o menos generales, eh, consume tal vez la mitad o uno o dos tercios de lo que está consumiendo una persona que está haciendo una actividad intelectual eh, compleja, ¿ok? Lo cual significa de que en realidad el cerebro está funcionando bastante todo el tiempo, ¿ok? Y que tiene periodos donde puede aumentar un poquito su actividad, pero en términos generales, eh, la cantidad de cosas que hace el cerebro sin que seamos conscientes de que la está haciendo son bastantes. ¿Okay? Y por esa razón es que siempre está consumiendo grandes cantidades de azúcares. ¿Ya? La,
El cerebro consume esencialmente glucosa. Ese es su sustrato principal, todo el tiempo. Cuando estamos alimentados, en ayuno temprano, ayuno avanzado, glucosa, siempre glucosa. ¿Ya? Y como segundo metabolito utiliza cuerpos cetónicos. Estas moléculas que las produce el hígado bajo ayuno, ¿ya? También le van a servir al cerebro para utilizarlas en la respiración celular. ¿Okay? Eh, Se ha encontrado de que, eso sí, de que el metabolismo de la glucosa se relaciona bastante con diferentes estados o usos, eh, o al revés, que diferentes estados del cerebro tienen como consecuencia diferentes tasas de velocidad del metabolismo de la glucosa. ¿Okay? Eh, en este esquema, por ejemplo, se puede apreciar, aquí arriba a la izquierda, el cerebro de una misma persona eh, eh, que recién se ha despertado después de dormir 8 horas, y esa misma persona cuando ha pasado 2 días sin dormir. ¿Ya? En las zonas rojas son zonas de alto uso de glucosa y las zonas verdes son de bajo uso. ¿Ya? Y pueden ver, la persona 48 horas sus neuronas usan menos glucosa. ¿Ok? Eh, lo cual indica que el metabolismo está alterado. ¿Ok? Comparado con una persona que está bien descansada. Entonces, también todas las actividades que dependan del cerebro, intelectuales, etcétera, van a depender en cierta medida de cuáles sean las condiciones, si ha dormido o no ha dormido bien. ¿Ok? Eh, eh, Aquí se muestran diferencias de los grados de atención de una persona. eh, no entendí la pregunta. ¿Qué parte del cerebro descansa cuando uno duerme? Ah, ya. El cerebro tiene un montón de actividades conscientes e inconscientes, ¿ya? Actividades de las cuales nosotros las percibimos y las podemos hacer incluso volitivas, eh, a voluntad, y otras cosas que son inherentes y que no nos damos cuenta de cómo ocurren. ¿Ya? El cerebro tiene diferentes zonas de atención. En la próxima diapo presento un poquito de eso. ¿Ya? Entonces hay zonas, las zonas que son generales y de control eh, no voluntario, se mantienen permanentemente activas. ¿Ya? Eh, el control de la respiración lo hacemos consciente o inconscientemente. ¿Ya? El control del ritmo cardíaco, y etcétera. Hay un montón de controles que están haciendo el cerebro permanentemente y que no los percibimos o no las decidimos conscientemente. ¿Ya? Eh, la, las zonas que son conscientes, por ejemplo, los núcleos de atención, el núcleo de memoria, esos de escucha, etcétera, esos núcleos son los que tienen que tener un tiempo de reposo. ¿Ya? Eh, no sé si les ha pasado, pero eh, cuando uno se pasa toda la noche estudiando, va a dar la prueba, puede que le vaya bien, mal, como sea, pero a la semana no se va a acordar nada de lo que estudió, o se va a acordar pocas cosas de las que estudió, ¿ya? Porque eh, nosotros necesitamos pasar de nuestra memoria temporal a nuestra memoria permanente ciertos datos. Y eso ocurre durante el sueño. Entonces, si uno se salta procesos de sueño, hay cosas que nunca van a pasar de la memoria temporal a la memoria permanente. Y por esa razón es que el descanso es muy importante asociado a lo que es el estudio. ¿Ya? Es importante descansar correctamente para que lo aprendido permanezca en nuestro cerebro. ¿Ya? Porque si no, va a ser un aprendizaje temporal que le va a durar 1 o 2 días y que después se lo van a olvidar. ¿Ya?
Eh, Depende de cada persona. Hay diferencias. Hay personas a las cuales les hacen bien las siestas y hay personas que aparentemente no les hacen bien las siestas. ¿Ya? Hay diferencias en ese sentido. ¿Ya? Eh, yo no sé si unos 20 minutos o media hora de siesta puedan servir para pasar cosas de la memoria temporal a la permanente, porque eso tiene que ver con los ciclos de sueño. Tenemos varias etapas de sueño, ¿ya? Y se supone de que después del primer sueño REM es que tenemos las tenemos diferencias. Hay zonas donde se producen ondas alfa, ondas beta, etcétera. Y la memoria y la parte REM, que es donde se mueven los ojos y se hace y se sueña. Pero si uno hace durante la noche varios ciclos de esos, ¿ya? Y no está claro cuántos ciclos se necesitan para que se consolide en la memoria permanente esos aprendizajes, ¿ya? Así que no estoy seguro de si una siesta corta servirá en ese sentido, pero sí va a servir para descansar otras partes del cerebro, por ejemplo, para recuperar la concentración, ¿ya? eh, para recuperar ánimo, entre otras cosas. Para esas cosas pueden servir una siesta. No sé si es para la memoria también. ¿Ok? Eh, Otras cosas que pueden ver acá ustedes de diferencias. eh, Cuando una persona está... Este ensayo que está acá arriba a la derecha es interesante. Se hizo con alumnos, ¿ya? No me acuerdo si fue en Noruega. Bueno, no importa, da lo mismo. Eh, Alumnos que tenían en una sala de clases, ¿ya? Que tenían sus teléfonos encendidos y ahí al lado de ellos. Y alumnos que tenían sus teléfonos guardados y apagados, ¿ya? Y se ve de que el uso de la glucosa en el cerebro es diferente, ¿ya? Ciertas zonas cerebrales están más activas cuando el cerebro está encendido que otras. Zonas por ejemplo, que tienen que ver con escuchar y la atención dividida. Y se ha encontrado de que en realidad el teléfono es un distractor importante, porque uno está pensando, mirando inconscientemente o intermitentemente si se encendió, si llegó una alarma, si esto, si el otro. Y por esa razón, en otras partes se estila o se usa que se apaguen los celulares, que dejen de lado temporalmente, porque es una forma de mejorar la concentración en lo que se está haciendo, ¿ya? Interesante en ese sentido. Por ejemplo, si estudian, que hagan lapsos en donde, por ejemplo, no sé, media hora sin celular en otra parte, probablemente les puede servir para mejorar la concentración, ¿ya? No sé si pueden sobrevivir media hora sin celular, pero vale la pena intentarlo. Y hay otros temas más, ¿ven? Cómo afecta la cocaína, la hiperventilación, etcétera, ¿ya? Este otro ensayo es para determinar qué áreas del cerebro se utilizan más cuando se hace, cuando se hace diferentes tipos de actividades, como mirar, escuchar, pensar, recordar, trabajar manual. Diferentes zonas del cerebro gastan más glucosa y eso nos está indicando que son zonas que están más activas con cada una de esas actividades. ¿Ya? Eh, la estimulación visual, por ejemplo, con los ojos cerrados, abiertos, ¿ya? O cuando se ven esas complejas, qué zonas se utilizan, qué zonas no. Aquí, por ejemplo, se muestra abajo cómo el aprendizaje afecta el uso del cerebro. Eh, la, la persona eh, que está acá a la derecha es una persona común y corriente y la otra persona que está acá es una persona que tiene un entrenamiento musical, o sea, ha sido educada para apreciar la música, tonos, frecuencias, eh, etcétera. Ya tiene una cultura musical, ha estudiado música. Entonces, una persona que ha estudiado música ya no ve la música o no aprecia la música igual que cualquier otra persona que me gusta o no me gusta simplemente. ¿Ya? Y eso se refleja en cómo se usa el cerebro. Porque eh, eh, cuando uno simplemente escucha la música, puede estar asociado a lo que es la zona intuitiva, de cómo me siento, si me hace sentir bien, me hace sentir mal, si me gusta o no me gusta, pero
cuando uno está entrenado, puede apreciar la música de una forma sensitiva, pero también racional. ¿Ya? También el hecho de que uno es diferente escuchar música que interpretar música, porque escuchar música utiliza ciertas áreas e interpretar implica más cosas. Implica poder procesar, implica algo mecánico, implica el uso de las extremidades, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso implica cosas diferentes en el uso cerebral. ¿Ya? Eh, como curiosidad, se ha hubo algunos ensayos que los hicieron, bueno, cuando los publicaron parecían algo interesante, de un médico que utilizó a criminales para determinar si tenían diferencias en los patrones de uso de glucosa cerebral. Eran asesinos comparado con gente normal, ¿ya? Y él publicó una cosa como la que está acá, y yo la encontré por ahí en internet. Pero haciendo el análisis más detallado del trabajo, en realidad solamente había analizado a 3 criminales. Bueno, en realidad analizó a 12 o 13 criminales. Y 3 de ellos le dieron esto y los otros descartó de su trabajo. ¿Ya? Entonces fue un trabajo un desastre, no fue un trabajo correcto. Se descartó de inmediato la publicación, etcétera, porque lo que él pretendía era implementar escáneres en los aeropuertos, para que si se analicen los cerebros de las personas que van pasando, y si tenía un patrón como este de la derecha, era un potencial asesino, no sé, un terrorista, una cosa así, ¿ya? Pero el ensayo estaba muy mal hecho, así que no todo lo que uno encuentra en internet tiene validez, ¿ya? Ya. Otro tejido, el último que vamos a hablar, la sangre. Bueno, la sangre es un tejido especial porque es el tejido que se conecta con todos los demás tejidos, ¿ya? Eh, llevándoles metabolitos, que es una de las principales funciones, también sacando cosas, ¿ok? De esa forma, vamos a encontrar de que en la sangre hay una gran cantidad de elementos importantes, ¿ya? Eh, además de todas las células que lo componen, que componen la sangre, ¿ya? Que son parte de su función peculiar, eh, tiene un montón de otros productos que son movilizados de un tejido a otro. Aparte, ya hemos mencionado la glucosa, aminoácidos, el lactato que se mueve, cuerpos cetónicos, la urea, montones de cosas que se mueven en la sangre, ¿ya? Que no necesariamente tienen una función en la sangre, sino que simplemente están siendo transportados. Aparte de eso, todos los elementos inorgánicos que también sirven para regular osmóticamente diversos tejidos. De todos los componentes que puede tener la sangre, uno de los que más se suele analizar es la glucosa, porque la glucosa es uno de los indicadores metabólicos importantes, ya que la glucosa es la que determina qué clase de hormonas se pueden secretar. Si se secreta insulina, se secreta glucagón, etcétera. Y esas hormonas son las que determinan estados grandes en el metabolismo, ¿ya? Piensen de que en general nosotros tenemos dos estados generales y normales de nuestro metabolismo: el estado alimentado y el estado ayuno, esencialmente, ¿ya? Y después le metemos otras cosas intermitentemente, época de ejercicio, descarga adrenérgica, ¿ya? O cosas diferentes así, pero en general tenemos esos dos estados y se regulan esencialmente por los niveles de glucosa. Eh, aprender a regularlo cuesta un poquito, ¿ya? Eh, Fíjense ahí, los niveles de glucosa en un recién nacido son un desastre. Ya dije que un recién nacido tiene una variación altísima de la glicemia. Puede tener 30 miligramos, puede tener más de 100 miligramos. ¿Ok? Eh, después se arregla un poco, ya se arregla un poco. Pero recién cuando uno ya está ya en la juventud, recién se ajusta más o menos a los niveles que uno considera normales en adulto. ¿Ya? Pero los bebés pueden tener estados de hiperactividad, si tienen mucha glucosa en la sangre, o pueden estados en que nada los despierta.
¿ya? Entonces, si tienen bajos niveles de glucosa en sangre, 30 es bajísimo. Una persona, un adulto, que tenga 30 miligramos, está con una hipoglicemia terrible, está casi por entrar en coma, ¿ya? En un bebé es normal, ¿ok? Porque están aprendiendo a regular su metabolismo y tienen mecanismos que les permiten tolerar esas diferencias, ¿ok? No hay mucho problema. Eh, las principales alteraciones con respecto al nivel de glucosa son la hipoglucemia y la hiperglicemia. Y el bajo nivel de glucosa en sangre puede darse por varias causas. Si uno hace ejercicio, obvio que está gastando más energía, bajará su nivel de glucosa. Si uno no se alimenta, igual. En el caso de exceso de insulina, esto se da, por ejemplo, en los diabéticos. A veces se pasan con la dosis o a veces lo toman, se la aplican en un momento inadecuado y el exceso de insulina va a hacer que también la glucosa vaya metiéndose en los tejidos. En algunos casos puede ser exceso de insulina endógena. No es muy frecuente, pero puede darse, ¿ya? Y hay también un montón de fármacos que pueden hacer de que el hígado trabaje menos en la formación de glucosa, inhiben la gluconeogénesis, ¿ya? El alcohol también inhibe la gluconeogénesis. Son varias formas en las cuales baja el nivel de glucosa, ¿ya? Por eso, por ejemplo, con el alcohol, eh, el cerebro empieza a funcionar menos eficientemente, porque conforme uno va consumiendo alcohol, aparte de la producción de acetato y otras cosas, le está llegando menos glucosa al cerebro. Y por eso uno toma decisiones incorrectas normalmente con el consumo de alcohol, ¿ya? Los efectos fisiológicos incluyen, bueno, primero hambre. Cuando baja la glucosa, una de las primeras cosas que el cerebro indica a través de hormonas es hambre para consumir alimentos que tengan azúcares y aumentar la glicemia, ¿ya? Cansancio, debilidad, etcétera, etcétera. La hiperglucemia, por otra parte, que es el exceso de glucosa en sangre, también puede darse por causas internas o externas, ¿ya? La más común externa es exceso de alimentación, pero también tiene que ver con deficiencias en la insulina, ¿ya? Eh, la lipólisis también es un mecanismo que genera hiperglucemia, porque el exceso de lípidos interfiere con los receptores de la insulina, ¿ya? Cuando hay un aumento en la producción de glucosa hepática, en el caso de algunos tipos de diabetes, el hígado nunca determina de que nos hemos alimentado, ¿ya? Por ejemplo, una persona que no produce insulina, ¿ya? Eh, el hígado jamás va a detectar que tiene que estar en el estado de lipogénico, sino que siempre va a estar en estado glucogénico. Entonces, a pesar de que la persona se alimenta, igual, aparte de la glucosa que llega al alimento, el hígado igual sigue produciendo glucosa. Y todas esas cosas generan un incremento en el nivel de glucosa en sangre. Nivel de glucosa en sangre elevado no es malo si dura poco. ¿Ya? No es malo si dura 1 hora y media, 2 horas. ¿Ok? Porque es algo parte de normal. Pero si tenemos 4 horas, 6 horas con nivel de glucosa en sangre, los tejidos van a ir sufriendo. Si eso se hace permanente de día a día, empiezan a generarse toda una serie de afecciones que están relacionadas, por ejemplo, con el tema de la diabetes, ¿ya? Daños hepáticos, cardíacos, el corazón, etcétera, etcétera. Eh, es importante de que ustedes recuerden y se aprendan qué clase de tejidos, qué clase de combustibles utilizan cada tejido, ¿ya? Si son capaces de almacenar algo o no, si son capaces de producir algún tipo de combustible también. ¿Ya? Por ejemplo, el cerebro no guarda nada, no almacena nada. Todo lo que usa, lo usa de inmediato de la sangre. Glucosa de cuerpos cetónicos. Tampoco exporta nada. La musculatura, la musculatura puede guardar glicógeno, ¿ya? Prefiere ácidos grasos como combustible,
En el caso de ejercicio, además de ácidos grasos, glucosa. Y en el caso de ayuno, proteínas. Eh, no exporta esencialmente nada en caso de reposo y en caso de ayuno sí exporta aminoácidos hacia el hígado. ¿Ya? El músculo cardíaco, bueno, parecido al esquelético, usa ácidos grasos cuando hay glucosa, glucosa, lactato, cuerpos cetónicos. Los adipocitos son la principal fuente de reservas de grasas, ¿ya? De grasas. Su combustible, como tiene grasas que le sobran, eso es lo que más usa. Pero cuando hay glucosa, también usa glucosa, ¿ya? ¿Y qué exporta a otros tejidos? Ácidos grasos y glicerol en grandes cantidades. El hígado, que es el centro metabólico por excelencia, almacena de todo prácticamente. Almacena azúcares como glicógeno, almacena grasas en pequeñas cantidades, no muy grandes, ¿ya? Y también puede almacenar una pequeña cantidad de aminoácidos en forma de algunas proteínas. Eh, ¿Cuál es su combustible favorito? Si estamos recién alimentados, glucosa y aminoácidos. Si estamos en ayuno, ácidos grasos, ¿ya? ¿Y qué exporta? Bueno, en ayuno exporta glucosa, exporta cuerpos cetónicos, ácidos grasos, eh, en forma de triglicéridos fundamentalmente en el estado alimentado. ¿Ya? Y la sangre es la que moviliza todas estas cosas bajo diferentes estados metabólicos.